¿Ya conoces las publicaciones del Centro Olof Palme? Te invitamos a conocer las relaciones internacionales en el siglo XXI. Escrito por Walter Astia Burgos y María Cristina Rosas. En 15 capítulos aprenderás sobre todo lo relacionado entre relaciones internacionales e historia, guerra y paz, geopolítica, teoría, derecho internacional, política exterior, diplomacia, negociaciones internacionales, tratados internacionales, organismos internacionales y muchos temas más. Adquiere ya las relaciones internacionales en el siglo XXI. Envíanos un mensaje a través de nuestras redes sociales para adquirir esta y otras obras del Centro Olof Palme México. Contáctanos hoy mismo. Muy buenas tardes, México. Buenas noches, Moscú. Sean todas, todos bienvenidos a una emisión más de esta serie de entrevistas que organiza el Centro Olof Palme México con personalidades del mundo diplomático, empresarial, cultural, académico. Y el día de hoy estamos muy contentos de recibir en este espacio a la embajadora Norma Berta Pensado Moreno. Ella está a cargo de nuestra embajada ante la Federación Rusa. Nos da un enorme gusto tenerla con nosotros. Bienvenida, embajadora. Gracias por su tiempo y su disposición. También quiero aprovechar la oportunidad para dar la bienvenida a todas las personas que nos acompañan aquí en Zoom y, por supuesto, quienes nos siguen en Facebook Live. Y les recordamos que pueden formular preguntas para nuestra invitada que pondremos a disposición de ella, y quienes hagan las preguntas en Facebook las vamos a traer aquí a Zoom. Me voy a permitir presentar algunos datos curriculares de nuestra invitada. La embajadora Norma Pensado nació en la Ciudad de México. Ella es licenciada en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM. Interesante su tesis de licenciatura versó sobre América Latina, un difícil camino a la integración. Creo que seguimos en ese difícil camino a la integración. Pero bueno, el hecho es que la embajadora ingresó al Servicio Exterior Mexicano y ascendió al rango de embajadora en 2006. Entre los cargos y responsabilidades diplomáticas que ha desempeñado en la Cancillería figuran, entre otros, el haber sido analista de asuntos económicos en la Dirección General para Europa Occidental, jefa de Departamento de Organismos Regionales y Procesos de Integración, en la Dirección General de Relaciones Económicas Multilaterales, subdirectora en la Comisión Mexicana para la Cooperación con Centroamérica, directora de Intercambio Académico y Becas en la Dirección General de Asuntos Culturales, directora general para Europa, directora general para América Latina y el Caribe y subsecretaria para América Latina y el Caribe. Y en el exterior, ella ha sido representante alterna en la Misión Permanente de México ante organismos de Naciones Unidas con sede en Viena. También ha sido consejero en la Delegación de México ante la OCDE en París, Francia. Fue ministra, jefe de Cancillería en la Embajada de México en Suecia entre 2001 y 2004, que fue ahí donde nos conocimos, por cierto. También ha sido embajadora extraordinaria y plenipotenciaria ante el Reino de Suecia, concurrente ante las repúblicas de Letonia y Lituania. Igualmente ha sido embajadora extraordinaria y plenipotenciaria ante la República de Finlandia,
concurrente ante la República de Estonia y actualmente, como lo hemos comentado, es la embajadora de México ante la Federación Rusa, concurrente con Armenia y Belarus. La embajadora también ha recibido condecoraciones, entre otras la Orden Real de la Estrella Polar en grado de comendador con Gran Cruz que le otorgó el Reino de Suecia. Y ella, vale la pena mencionarlo porque hay muchos jóvenes que estudian relaciones internacionales y nos están siguiendo el día de hoy. Ella es políglota, ella habla entre otras lenguas, francés, inglés, alemán, portugués, italiano, tiene conocimientos de sueco a nivel intermedio y me imagino que ahora también habla ruso, ya nos contará. Embajadora, pues mucho gusto que esté aquí con nosotros. Y bueno, yo quisiera comenzar recordando que la embajadora presentó sus cartas credenciales ante el gobierno de Rusia allá por octubre, principios de octubre de 2017. Lo comento porque fue unas semanas, unos días después de los terremotos que tuvimos en la Ciudad de México y recuerdo mucho notas periodísticas donde el presidente Putin hablaba del apoyo que Rusia brindaría a nuestro país. En ese contexto, la embajadora llegó a presentar cartas credenciales ante el presidente Vladimir Putin. Y una de las preguntas que le tenemos que hacer, porque yo creo que es ineludible hablando de una personalidad como Vladimir Putin, es cómo fue para la embajadora pensado este proceso de entrega de cartas credenciales ante un personaje tan interesante, también polémico, pero fascinante al final del día como Vladimir Putin. Sí. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias. Muy buenos días, medio tardes ya en México. Buenas noches en Moscú. Doctora Rosas, muchísimas gracias por la invitación. Realmente es un gran placer y un honor poder compartir este tiempo con usted, con su auditorio, con el auditorio de Una Tarde Con. Pues con la oportunidad de poder compartir un poco de lo que es la experiencia de estar aquí en Rusia, un poco, bueno, abierta a las preguntas que tuviera el público. Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por la oportunidad. Y bueno, un poco respondiendo a su pregunta, la verdad es que sí, la llegada a Rusia fue muy interesante. Yo llegué en junio del 2017 y precisamente en septiembre pues hubo este trágico terremoto que tuvo tantas calamidades y demás. Rusia fue uno de los países que nos apoyó muchísimo. Hubo un avión que llegó con ayuda humanitaria a México y bueno, eso se agradece mucho. Han sido muy solidarios los rusos en momentos difíciles. México ha también sido solidario en momentos difíciles para Rusia en la historia. Luego podremos platicar de eso. Pero bueno, precisamente el terremoto en el 19 de septiembre y yo presté credenciales justo el 3 de octubre. O sea, apenas un par de semanas después, casi unos días después de que había llegado el avión con la ayuda rusa. La presentación de cartas credenciales ante un jefe de Estado de otro país siempre es un momento pues único para un embajador que está representando a México. Es realmente muy emocionante, muy significativo. En el caso de Suecia, por ejemplo, pues que es una monarquía, pasan por uno las carrozas y los mariscales y tal, y cada país tiene sus formatos distintos, ¿no? Entonces, en el caso de Rusia, digamos, hay que tener en contexto que Rusia es un gran país y que tiene cerca de 200 representaciones diplomáticas. Entonces, el formato que se usa aquí para la presentación de credenciales normalmente se hace 2 veces al año y se juntan pues todos los embajadores que van llegando en el periodo desde la última presentación de credenciales y bueno, se hace un grupo. En aquella ocasión, me acuerdo, éramos 22 embajadores los que presentamos credenciales. Yo era un poco como de en medio, porque se presentan las credenciales en función de la precedencia, de conforme fuimos llegando, ¿no?, al país. Y bueno, éramos este grupo enorme de embajadores,
Pero es muy emocionante porque la presentación es en el Palacio del Kremlin, que tiene pues toda esta connotación también llena de historia y demás. Entonces, bueno, llega uno, lo pasan a un salón donde nos encontramos con todos los colegas que también van a presentar las cartas, nos ofrecen un café, nos explican un poco cómo va a ser el formato. Y entonces nos van pasando de una sala a otra y cada sala es más impresionante que la anterior, ¿no? Hasta que llega uno a la sala de Alejandro, que es una sala impresionante, llena de dorados, con las alfombras rojas ahí, muy grande y con una puerta inmensa al fondo. Entonces, uno llega, nos forman en una fila, en horizontal, digamos, que ve hacia esa gran puerta y van anunciando, bueno, sale el presidente Putin, acompañado normalmente del canciller, en este caso el ministro Sergei Lavrov, de su asistente de Asuntos Internacionales, el señor Ushakov, y entonces están ellos dos esperándolo, sale el presidente Putin, se abren esas puertas y sale, y es muy impresionante ver cómo en la medida que va caminando y entrando al gran salón, va creciendo como en presencia, ¿no? Es realmente una escena muy interesante. Y bueno, él hace un discurso sobre la política exterior rusa y dedica algunos párrafos a la relación con cada uno de los países, de los embajadores que estamos presentes, que vamos a presentar las credenciales, ¿no? Obviamente en el caso de México hizo referencia a esta gran amistad, a la consolidación y a la gran relación que tenemos históricamente entre Rusia y México, a esta solidaridad que acababa de pasar con la ayuda de Rusia. Fue un momento muy, muy emotivo. Y después, ya que termina su discurso, cada embajador es llamado, es anunciado por el maestro de ceremonias. Vamos, presentamos nuestra carta, se la entregamos, nos toman la foto y regresamos a nuestro lugar. Y esa es, digamos, la ceremonia. Después salen los camarógrafos, sale, digamos, el público que hay, no es abierto, pero digamos hay camarógrafos, hay algunas personas ahí. Salen todas estas personas que no son los que están entregando y tiene una oportunidad de platicar un poco con el presidente. Yo tuve la suerte de que uno de los jefes, de los asistentes de protocolo, que fue el que me acompañó en todo el proceso, me dio un buen tip. Me dijo, ¿sabe qué, embajadora? Cuando ya les dan la oportunidad de acercarse al presidente, todo mundo se abalanza hacia él y quiere platicar, y es casi imposible, pero está ahí el ministro Lavrov, y es una gran oportunidad de acercarse al ministro Lavrov y de platicar con él. Entonces, fue lo que hice, fue un muy buen consejo el que me dio esta persona, así que tuve la oportunidad de platicar, pues, un ratito bastante largo con el ministro Lavrov, que es también un gran amigo de México, y a quien había tenido yo oportunidad de conocer como directora general para Europa, cuando había ido a México. Y entonces, bueno, platiqué un ratito con él, y ya que estaba un poco más desahogado el presidente Putin, pues ya me acerqué, pude cruzar unas palabras con él y todo. Claro, es un momento muy, muy, muy emocionante y todo. El presidente Putin es un personaje polémico, ciertamente, pero es una persona muy, yo diría muy carismática. Siempre es interesante escucharlo, siempre es interesante poder hablar con él, cruzar algunas visiones y todo. Puede uno estar o no de acuerdo con él, pero siempre tiene algo interesante que compartir. Entonces, es un momento pues muy significativo para un embajador. Presentar las credenciales y presentarlas al presidente Putin, pues también fue muy emocionante. Sí, sí, me imagino, embajadora, gracias por este recuento y, bueno, a medida que hablaba, pues me imagino que varios estábamos tratando de poner en nuestras mentes este proceso y, bueno, imaginar también cómo fue esto que menciona, ¿no? La entrada de Putin a la sala y cómo su presencia crece. Hay varias personas que lo conocen
y que comentan precisamente esta característica del presidente Putin. Embajadora, bueno, este año estamos ya entrando a las 3 décadas del fin de la Unión Soviética, un proceso que fue dramático, que cambió al mundo, un hecho que naturalmente pues ha sido estudiado, ha sido revisado por la comunidad científica, por la comunidad académica, por la comunidad política. Y bueno, en diciembre de este año efectivamente se conmemoran 30 de la desaparición de ese país. En su opinión, a 30 años de distancia, ¿qué lugar diría usted que ocupa Rusia en las relaciones internacionales del siglo XXI? Yo creo que Rusia cada vez más está ocupando un lugar de un gran actor global. Digamos que con la caída de la Unión Soviética, primero hubo un periodo de gran caos, ¿no? Y esa es una cosa que yo creo que es de los puntos fuertes del presidente Putin. Él llegó a poner orden, en los 90 verdaderamente era un caos el país, había una economía en crisis, hiperinflación, mucha pobreza, se había desmembrado el país, hubo una crisis también, muchos países de pronto que dejaron de ser parte de la Unión Soviética no tenían las estructuras que requerían para ser países independientes. Rusia misma estaba como cojo o manco de algunas cosas. Países que normalmente habían jugado, o repúblicas que normalmente habían jugado un papel dentro de la estructura de la URSS, pues de pronto ya no eran parte del nuevo país que era Rusia. Entonces era una situación bastante compleja y poco a poco se fue poniendo orden. Digamos que a lo largo de los años empezamos a ver algunos cambios. Empiezan a controlarse algunas cosas, a poner cierto orden. Rusia, como la percibimos nosotros ahora, por ejemplo, desde la embajada, es un país que ha logrado reposicionarse. Yo diría que sobre todo en la época de la administración de Trump, que dejó a nivel internacional grandes vacíos, Rusia jugó un papel importante para posicionarse. Digamos que nosotros, como estudiosos de la política internacional, como testigos de lo que está pasando a nivel mundial, no podríamos pensar en cómo avanzar en soluciones, en grandes temas internacionales, en grandes conflictos globales, cómo puede ser el tema Siria, el tema Libia, actualmente el tema Afganistán, sin la participación de un actor global como lo está haciendo Rusia en este momento. Entonces yo creo que ha ganado un papel y es parte del interés de Rusia volver a la escena internacional, reposicionarse como un actor global y creo que definitivamente lo está haciendo. Sí, embajadora, comparto su visión porque los 90 fue algo catastrófico para Rusia, incluso socialmente. O sea, yo lo pienso en términos de cómo se desplomó el PIB y de las dificultades que tuvo Rusia en sus relaciones internacionales, tratando de negociar acuerdos con Occidente sin perder la cara, ¿no? Porque Occidente, pues obviamente establecía condiciones a la altura del interlocutor y el interlocutor estaba muy lastimado. Me acuerdo mucho también de todo este problema demográfico, de la debacle demográfica que ha vivido Rusia. Este es un problema histórico, ciertamente, pero se agudizó mucho en esta época donde se exacerban los problemas sociales y obviamente la gente se siente mal. Perdieron a su país, perdieron un sistema de seguridad social, perdieron muchas cosas, ¿no? Empleos, en fin. Entonces, efectivamente, yo creo que esto allanó el camino para el arribo de un personaje como Putin, que, como bien lo dice usted, llegó a poner orden y a restablecer
el funcionamiento de la economía rusa y a reposicionar al país en las relaciones internacionales. Yo también percibo que Rusia pues, busca ser un actor global y que le ayuda mucho, por ejemplo, a Rusia, igual que a China, los errores de la administración Trump. Ahora, ese pues, es un tema de geopolítica global. Habrá que ver si Biden puede restituir o, digamos, salvar la cara de Estados Unidos ahora, después de todo el legado de Trump. Yo siempre he pensado que es más fácil destruir que construir y bueno, Estados Unidos tendrá que buscar la manera de resolver sus problemas. Pero Rusia creo que está buscando ser un actor protagónico en las relaciones internacionales y independientemente de lo que hagan los demás, creo que esa es la estrategia que ha venido implementando. Embajadora, ¿cómo ve usted las relaciones entre Rusia y América Latina? Ahora que la presentamos y veíamos su experiencia en nuestra Cancillería, usted estuvo a cargo de asuntos latinoamericanos y bueno, en América Latina, por supuesto, tenemos esta huella de las acciones que históricamente ha emprendido Estados Unidos en nuestros países, a veces no tan amistosas, y Rusia generalmente es visto como un contrapeso, pero a ver, embajadora, ¿cuál es la realidad de las relaciones entre Rusia y América Latina? ¿Cómo las ve usted? Sí, yo creo que en general son muy buenas. En América Latina hay una percepción de Rusia en general positiva. En México ciertamente hay una percepción positiva sobre Rusia. Hay como un cierto idealismo, yo diría. Sí. Por ejemplo, a mí me llamaba mucho la atención que cuando empezaron a llegar las vacunas contra el COVID a México, muchísima gente, muchísimos mexicanos, mexicanas, querían ponerse la Sputnik V, ¿no? Porque era la vacuna rusa y querían... Ha sido muy polémica la Sputnik V, pero los mexicanos y las mexicanas querían ponerse esa vacuna. Entonces, hay toda esta como visión un poco a veces medio romántica, idealista respecto a Rusia, pero en realidad, digamos, poniendo eso un poco de lado, yo creo que yo lo que diría es que Rusia también tiene una percepción de América Latina positiva, pero hay ciertos compartimientos. Yo no diría que Rusia tiene una política estructurada de manera regional en su relacionamiento con América Latina. Es más una aproximación de carácter bilateral con distintos países. Tienen, por ejemplo, esta tradicional relación más vinculada con lo ideológico con Cuba. Claro. Tienen una relación también particular por cuestiones ideológicas, todo con países como Bolivia, Nicaragua, Venezuela, tal. Pero con todos los países tienen buenas relaciones. Con Brasil, por ejemplo, incluso durante el gobierno de Bolsonaro, han podido seguir una relación muy buena con Brasil dentro del BRICS. No ha habido rupturas a nivel de BRICS con Brasil, independientemente de los gobiernos que estén. Entonces, hay buenas relaciones. Con Centroamérica tienen acercamientos bastante importantes. Quizá con Centroamérica es de las partes en donde sí podría decirse que hay una cierta aproximación de carácter regional a través del SICA, sobre todo. Sí. Pero eso yo diría que también tiene que ver mucho con quizá el activismo de algunos embajadores rusos que ha habido en distintos momentos y que le dan más impulso a ese carácter. Y en el caso de México, yo creo que hay una relación muy buena, muy particular, pero sí es más de carácter bilateral que visto como parte de un todo de América Latina. Ahora, habiendo dicho eso, yo creo que sí es importante destacar el tema de CELAC, por ejemplo, porque ahorita que México está todavía ejerciendo la presidencia pro tempore de la CELAC, ha habido un acercamiento bastante fuerte con Rusia. Con Rusia tenemos en el marco de la CELAC un mecanismo de diálogo estratégico entre Rusia y la CELAC, que se creó desde 2015.
y tradicionalmente había habido reuniones, sobre todo en las márgenes de las Asambleas Generales de Naciones Unidas. Ahora, después con la pandemia y demás ha sido más difícil este acercamiento, pero bueno, usando las nuevas herramientas que nos tienen ahora atados con los Zooms y demás, también, por ejemplo, representantes rusos han participado en línea en reuniones con los coordinadores nacionales de CELAC cuando se han discutido distintos temas. Entonces, hay una buena relación a través de CELAC y yo creo que esa es una de las áreas de oportunidad que tenemos para impulsar cooperación. Por ejemplo, está la iniciativa de crear la Agencia Espacial de América Latina y el Caribe, la ALCE. Sí. Y pues Rusia sin duda es una potencia en cuestiones del espacio. Con México acabamos de firmar justo ahora en septiembre un acuerdo que de hecho va a tener nivel de tratado, o sea, es realmente un acuerdo de muy alto nivel, ahora se estará poniendo a consideración del Senado de la República su ratificación, pero es un acuerdo entre Roscosmos, la agencia rusa espacial, y nuestra agencia espacial mexicana para promover la cooperación del uso pacífico del espacio ultraterrestre, y eso nos abre muchísimas posibilidades, ¿no? Porque tiene que ver con cuestiones que pueden servir, por ejemplo, para evitar o para manejar desastres naturales. Bien. Por ejemplo, también en América Latina, con sistemas de alerta temprana para huracanes y toda la cuestión satelital. Entonces, se abren posibilidades, no solo para México con este acuerdo, sino también creo que en el marco de la CELAC puede haber varios nichos de oportunidad en esas áreas. Entonces, en resumen, creo que tenemos una buena relación, es más bien no regional, sino más de carácter bilateral. Con México tenemos buena relación en todos los campos, político, económico, cultural, de cooperación, algunos yo diría, con nichos de oportunidad todavía por explotar más, otros, y en lo regional yo diría que la CELAC ahorita nos está representando un buen espacio para profundizar esta relación de carácter más regional. Muy bien, embajadora. Muy interesante este enfoque de Rusia hacia lo bilateral más que hacia lo regional, aunque, claro, está la CELAC y bueno, hay este acercamiento desde 2015. También muy interesante lo que menciona de la relación de la Agencia Espacial Mexicana con Roscosmos, que es una de las agencias espaciales más importantes del mundo. México, recordamos, ha puesto en órbita satélites utilizando el cosmódromo de Baikonur en Kazajstán y bueno, ahora la posibilidad de tener un tratado jurídicamente vinculante, ratificado por el Senado mexicano, abre muchas oportunidades. Me acuerdo mucho este año, en septiembre, embajadora, en los festejos por la independencia, el mensaje que mandaron los cosmonautas rusos desde la Estación Espacial Internacional fue algo muy, muy emotivo, fue muy lindo ver eso. Sí, no, realmente fue un gesto pues muy bonito y justamente se dio en el marco, en esa ocasión fue el ministro de Trabajo a México en representación del presidente Putin al festejo y además pues fue una visita que tuvo muchos resultados en distintos campos, ¿no? Entonces creo que estamos contentos con eso y bueno, coronado con el saludo de los cosmonautas, también fue un toque especial. Eso fue muy lindo. Queremos aprovechar para invitar al público a formular sus preguntas y comentarios para nuestra invitada. Hemos recibido ya algunas preguntas, me voy a permitir leer una que nos pusieron aquí en el chat, ya tenemos otras también en Facebook Live. Pregunta Ubaldo Quiroz. Dice, ¿de qué manera contribuye México en la promoción del idioma español en Rusia? Ah, qué bonito tema. ¿Qué proyectos operan o se busca implementar en México para la enseñanza del ruso que fortalezcan los lazos culturales y académicos entre ambas naciones?
¿Qué opinión o punto de vista tiene el ciudadano ruso en relación a nuestro país y cultura? Bueno, son muchas preguntas en una, pero precioso el tema, precioso. Por cierto, embajador, ahorita nos comentará usted habla ruso. Digo, dado que pues hemos visto que ha aprendido un montón de idiomas. Por favor. Bueno, bueno, empezando por lo último, estoy estudiando ruso, es un idioma bastante difícil y a la edad no es tan fácil aprender, además de que no hay tanto tiempo. La verdad es que está un poco volviendo a lo de el papel de Rusia en el mundo. Es impresionante, no hay día que pase en Rusia en el que no tengamos que reportar visitas de alto nivel que vinieron acá o que fueron a algún país importante o llamadas entre presidentes. O sea, todos los días o el presidente Putin o el ministro Lavrov están en contacto con sus pares, ya sea presencialmente o por videoconferencia o por teléfono, pero todos los días están en contacto. Entonces, obviamente uno tiene que estar muy al pendiente de lo que está pasando y eso no da mucho tiempo para estudiar, para hacer las tareas. Pero me da mucho gusto la pregunta del idioma en las dos vías. Y me da mucho gusto porque creo que precisamente es una de las áreas que nos ayudan mucho a tender puentes de conocimiento mutuo. Me gustaría comentar que Rusia, yo decía, bueno, es vista en México con un cierto idealismo y romanticismo, y al mismo tiempo hay un halo como de una imagen medio negativa que hay a nivel del mundo que no se corresponde necesariamente con la realidad. Y claro que el aprender el idioma acerca mucho a las personas, a las culturas del otro país, ¿no? Entonces, creo que eso es muy importante. Nosotros aquí, pues, tenemos una asociación permanente con el Instituto Cervantes para promover el español. Hacemos actividades con ellos, ¿no? Pero además hay unos aliados que son de lo más importante. Aquí en Moscú, por ejemplo, hay 4 escuelas públicas rusas que tienen niños desde primaria hasta, digamos, lo que sería, hasta terminar lo que sería el equivalente de secundaria. Tienen el español, estas 4 escuelas, como parte de su currículum de estudios, no como lengua, segunda lengua, ni lengua extranjera, ni nada, sino como parte de su propio currículum de estudios. Y es tan interesante visitar estas escuelas y ver que los niñitos de 6 años lo reciben a uno, dicen, muy buenos días, señora embajadora. Es para nosotros un placer recibirla en esta que es su casa. Estamos muy complacidos por su visita y le hemos preparado un programa. Entonces, claro, nosotros siempre buscamos fomentar eso, tenemos muy buena relación con estas 4 escuelas, les ayudamos también a conocer más sobre nuestra historia, más sobre nuestra geografía. Los hemos invitado, por ejemplo, a participar en eventos que organiza la embajada para festejar, por ejemplo, que el Día de Muertos o para festejar el año pasado el 30 aniversario. Y ahora con la pandemia, pues les hemos dicho, mándenos videos, hacen unos videos espectaculares. Yo me gustaría invitar al público a que visiten el canal Rusia de nuestra página diplomacia.sr.gov.mx, el canal Rusia, y ahí pueden ver todavía muchas de las actividades que hace la embajada y demás. Pueden ver estos videos de los niños o en nuestras redes sociales y son verdaderamente espectaculares porque conocen, se ponen a investigar sobre el tema que quieren hacer su video. Realmente los niños llega uno y le recitan a Octavio Paz, por ejemplo. ¡Qué maravilla! Tienen un conocimiento profundo. Y claro, nosotros nos ocupamos mucho de fomentar ese conocimiento, que no sea un conocimiento nada más sesgado a un solo país, sino que también, bueno, haya un conocimiento profundo sobre México, sobre el español mexicano,
sobre la cultura mexicana, la historia, etc. Y con respecto al ruso en México, precisamente se acaba de hacer un convenio, esto gracias a la Embajada Rusa en México, pusieron a disposición, claro, esto está, entiendo, más orientado hacia los diplomáticos mexicanos que están en México y algunos que pueden conectarse desde fuera para promover el ruso en México. Pero desde luego está pues el CELE, el Centro de Lenguas Extranjeras de la UNAM, que tiene muy buenos cursos de ruso. También en la embajada se pueden conseguir información. La embajada rusa en México tiene información sobre distintas posibilidades de cursos de ruso. Y yo invitaría realmente a todos los interesados, sobre todo en las relaciones internacionales, que incursionen en el idioma ruso. Es un idioma oficial de Naciones Unidas y además es un idioma hablado por muchos millones de personas, no solamente los 146 millones de rusos que hay ahorita, sino todas las repúblicas soviéticas en general. El ruso se maneja cotidianamente y es un idioma bonito, muy, muy, muy difícil, muy bonito. Así que creo que es una buena manera de acercarse al país. Sí, embajadora, si me permite brevemente contar mi experiencia. Yo estudié ruso aquí. Claro, yo soy hija de la Guerra Fría. A mí me tocó estudiar aquí en un instituto que se llamaba Instituto de Amistad e Intercambio Cultural México URSS en los tiempos soviéticos. Entonces, este instituto era patrocinado por la embajada. Muchos profesores del instituto eran profesores del CELE en la UNAM. Y yo hice todos los cursos, el idioma me encantó, me conquistó, me parece un idioma hermosísimo. Yo le confieso, yo quería leer a Tolstoy en ruso, yo quería leer La Guerra y la Paz, Miru y Vainu en ruso, y lo logré. Y me becaron para estar en Moscú, y me dieron la opción de hacer la carrera de Relaciones Internacionales allá. Yo decliné algo que me parecía muy atractivo, pero pues, yo quería volver a México. Y bueno, esa es mi historia, pero sí recuerdo un trabajo que hacía la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas que creo que decayó un poquito con el colapso soviético. Me comentan, y le quiero también decir a nuestro auditorio que el próximo jueves vamos a tener una sesión más del seminario que estamos organizando a propósito de los 30 años del fin de la Unión Soviética, y va a participar una profesora, Lyubov Lankina. Ella es ucraniana, pero es profesora de ruso en una universidad privada de Cuernavaca. Ella me comentaba que hay muchas empresas rusas que operan en México y que están fomentando la enseñanza del idioma, pero sobre todo en universidades privadas. Digo, aparte del CELE, que por supuesto es formidable, parece que hay este canal también con universidades privadas que no deja de ser interesante. Pero igual que la embajadora, yo los invitaría a estudiar esta lengua. Es formidable, es hermosa. Los idiomas son una puerta a la cultura y a las sociedades. No es solo hablar o escribir o leer, es entrar a una cultura o culturas que son fascinantes, y yo creo que eso es lo rico de aprender idiomas. Embajadora, también nos preguntan sobre, es Pati Mendiola quien hace esta pregunta: ¿cuál es el estado actual de la cooperación espacial entre la Agencia Espacial Mexicana y Roscosmos, y a qué proyectos puede llegar a corto y mediano plazos? Sí, bueno, ahí lamentablemente no quisiera yo dar una información equivocada, no conozco a fondo cuáles son los proyectos específicos que hay. Sí debo decir que la negociación del acuerdo duró muchísimos y realmente fue gracias a la visita de alto nivel que se iba a dar ahora en septiembre que ayudó a acelerar todo el proceso, y dijimos, es que ya tenemos que firmarlo y sacarlo, porque si no, no van a pasar las cosas. Entonces, yo diría que hay un buen entendimiento, ha habido mucha interacción, mucho intercambio entre la agencia rusa, entre la Agencia Mexicana Espacial y Roscosmos, pero yo me atrevería a decir todavía no han entrado a la parte ya de los proyectos específicos concretos, porque estaban precisamente en toda la parte de la negociación del acuerdo. A partir del acuerdo, yo tengo la expectativa de que ya se darán más
intercambios ya sobre puntos específicos y que ya podremos tener proyectos concretos para desarrollar. Quizá me equivoque, por eso hago la aclaración, pero yo creo que es así, porque definitivamente fueron muchos años los que tardaron en negociar este acuerdo. Sí, sí, sí. Sí. Embajadora, una pregunta aquí en Facebook. ¿Considera usted que México puede ingresar a los BRICS? Interesante pregunta. Sí, interesante. La verdad es que nunca me la había hecho. Yo creo que México tiene muchos canales. De hecho, México ha sido invitado a participar como parte del llamado outreach a reuniones del BRICS. A mí me tocó precisamente acompañar una reunión que hubo en el 2017 en Xiamen, en China, donde hubo un encuentro entre el entonces presidente Peña Nieto y el presidente Putin, porque México había sido invitado, era el anfitrión en aquel momento de la cumbre de BRICS, como parte del outreach. Entonces, cada vez que un país tiene la presidencia pro tempore de los BRICS y que le toca organizar las cumbres, él puede decidir a qué otros países invita, ¿no? Entonces yo creo que de todas maneras México tiene puentes de acercamiento con el BRICS. Yo de momento no veo un interés de México específico en ser parte de los BRICS, no que no haya interés, pero no que haya desinterés, pero digamos, no lo veo en el escenario. Y no veo tampoco que por parte de los BRICS hubiera una negativa específica para que fuéramos parte, ¿no? Pero digamos que son foros que ya están muy hechos, que se están reuniendo y que siempre hay espacios de acercamiento y de colaboración que se han ido dando de todas maneras, independientemente de las pertenencias, ¿no? Sí, sí, coincido con eso. Yo creo que no hay problema en términos de que no te invito o no puedes venir, pero creo que es un foro ya muy hecho, muy estructurado y que México tiene relaciones con todos los miembros de los BRICS, ¿no? Incluso, si no me equivoco, tenemos embajadas con todos los BRICS, ¿no? En Sudáfrica, en Rusia, en China, India, en fin, Brasil, por supuesto. Embajadora, le preguntan, esto es muy interesante también, sobre el debate europeo hacia la autonomía estratégica. La pregunta es, ¿cuál es la lectura que pudiera dar Rusia a su carácter de socio estratégico de la Unión Europea en este contexto del debate europeo sobre la autonomía estratégica? Qué interesante. Sí, bueno, sí, es una pregunta interesante. Yo creo que, a ver, cuando Rusia empieza ya a sentarse después de todo este caos, estábamos en los 20, creo que Rusia tuvo una aspiración a realmente ser parte de Europa. Se llegó a hablar en algún momento de la Europa desde Lisboa hasta Vladivostok, Sí. ¿no? Se decía en aquella época. Sin embargo, si uno relee, por ejemplo, la intervención del presidente Putin en la Conferencia de Seguridad de Múnich de 2007, ahí se da un quiebre realmente. Ahí, por primera vez, Rusia, a través del presidente Putin, que participa en esta conferencia de Múnich, cuyo discurso es así como famoso, como un parteaguas, Rusia ya pone como una cierta distancia, ¿no? Entonces, Rusia empieza a verse como un jugador importante que sí es parte de Europa, pero que tiene como más independencia. Y empieza a trazar sus líneas que de alguna manera se habían, digamos, establecido como reglas no escritas después de la Segunda Guerra Mundial y después de la caída de la Unión Soviética. A ver, vámonos a poner de acuerdo. Todo se reconfigura así, pero ustedes no van a
ustedes ni la OTAN va a traspasar ciertos límites. No van a meterse con lo que se suele llamar el near abroad, ¿no? El vecino cercano. Sí. Y bueno, cuando se empiezan a amenazar, digamos, estas líneas no escritas, estos acuerdos no escritos, entonces ya empieza a haber estas reacciones por parte de Rusia, que no son un rompimiento, no son un rompimiento con Europa, pero sí es un distanciamiento. Si uno ve ese discurso, es muy claro el momento como un, quizá no un quiebre, sería demasiado fuerte decir eso, pero sí es un parteaguas, ¿no? Es un momento de definiciones, de nuevas definiciones. Y bueno, lo que estamos viendo ahorita es un momento bastante complejo de la relación de Rusia, con lo que ahora pareciera que estamos nuevamente en tiempos de la Guerra Fría, lo que ahora se suele llamar con Occidente, ¿no? Bueno, Occidente, pues hay mucho Occidente, Claro. nosotros también somos Occidente, Claro. ¿no? Sí. Pero ahora ya el Occidente es un bloque y Rusia es otro. Y bueno, es un momento de gran tensión el que se está viviendo actualmente entre Rusia, Estados Unidos, la Unión Europea, aunque yo debo decir que no soy tan pesimista, yo no diría que soy optimista, pero no soy tan pesimista en que se vayan a cruzar líneas rojas. Yo creo que hay una gran dosis de responsabilidad por parte de los grandes líderes. Sí. Y todos entienden que hay límites que no se pueden cruzar, ¿no? Entonces, hay mucha tensión, hay muchos conflictos, hay momentos difíciles, pero yo confío en que las cosas a través del diálogo se van a ir dando. Una cosa que va a ser un reto especial, creo que va a ser pues ya el término de la salida ya definitiva de la ahora ex canciller en funciones, Angela Merkel, porque ella sin duda jugó un papel muy importante de puente entre Rusia y la Unión Europea, incluso entre Rusia y Estados Unidos, la relación transatlántica y demás. Y bueno, ahora va a ser un reto ver cómo se va a dar esa relación, ¿no? Pero, como decía, yo creo que hay unas nuevas definiciones, hay espacios que cada uno está defendiendo, sin embargo, yo creo que no se van a cruzar líneas rojas que nos pudieran llevar, digamos, a un punto del non-retorno, ¿no? Claro. Yo creo que en la historia, embajadora, hemos visto puntos críticos en las relaciones en aquel tiempo en Guerra Fría entre la URSS y Estados Unidos, la crisis de los misiles, por citar un caso, ¿no? Y no se cruzó esa línea que nos pudo haber llevado a una catástrofe, porque al final se impone esta necesidad de ser razonables, de sobrevivir, de no hacer alguna locura. Yo creo que tenemos a políticos muy experimentados, qué bueno que tenemos a Biden en Estados Unidos, Trump nunca me pareció confiable, pero ahorita tocó un punto formidable, embajadora, le iba a hacer la pregunta justo a propósito de Merkel. A mí me parece que Merkel era como un punto de equilibrio. Merkel habla ruso, Merkel podía hablar directamente con Putin en su idioma, Putin habla alemán, podía hablar con Merkel en su idioma, y había un entendimiento muy importante, y yo creo que ella hasta marcaba ciertos límites a ciertas cosas que Rusia habría querido hacer o que resultaban un poco conflictivas con Occidente, y ella siempre fue esta mediadora formidable que ahora ya no está. Y sus sucesores, no sé si se puede decir esto, pero no son ella, vamos a decirlo así. Ella es una gran figura en el siglo XXI, una de las grandes figuras en la historia alemana, y obviamente es difícil llenar esos zapatos. Entonces yo no sé hasta dónde también eso deja un vacío de poder en Europa, y sobre todo para la interlocución con Rusia. Por otra parte, embajadora, yo creo que Rusia también está mirando a Asia, está mirando al Ártico, está viendo otras opciones que quizá en gobiernos precedentes o en los tiempos soviéticos
tal vez no recibían tanta atención. Esto no es para decir que a la Unión Soviética no le importaba las relaciones asiáticas o el desarrollo asiático, pero creo que ahora es muy marcado, hay una política definida, clara de Putin hacia el continente asiático, hay una relación bastante armónica con China y por supuesto está el tema del Ártico. Entonces creo que está habiendo otras opciones precisamente a la luz de estas dificultades que está teniendo con Occidente, embajadora. Sí, definitivamente. Yo creo que el acercamiento de Rusia hacia China en los últimos años ha sido muy importante. Uno lo pudo ver, por ejemplo, durante el inicio de la pandemia el año pasado. Cada uno cerró inmediatamente sus fronteras, pero fue así, brutal. No entran los chinos y acá no entran los rusos, y no pasó nada, o sea, no fue motivo de digamos, de pleitos mayores, ni mucho menos, sino simplemente se entendieron y tal. El papel de China para Rusia es sumamente importante, sobre todo en lo económico. Creo que Rusia tiene una apuesta bastante fuerte en el acercamiento con China en lo económico y tiene que ver también con el Ártico. Mucho del desarrollo del Ártico depende de las inversiones chinas. Si uno ve, por ejemplo, las plantas en la península de Yamal, en el Ártico, pues hay un gran capital chino invertido ahí, que de otra manera no se podría estar desarrollando. Creo que es una relación por las dos partes, por China y por Rusia, bastante pragmática, y a los dos les interesa. Ellos tienen una relación permanente, se hablan todo el tiempo, se encuentran todo el tiempo, y además tienen, en uno de los últimos encuentros, firmaron un plan donde ellos se comprometen o aspiran incluso a duplicar su intercambio comercial, que ya de por sí es grande. China es el principal socio comercial de Rusia y están aspirando a, no recuerdo ahorita exactamente a qué año, pero ya en el futuro próximo a duplicarlo. O sea, realmente hay una integración económica bastante fuerte en China y su acercamiento al Ártico es importante. Ahora, ahí también hay ciertas matices que hay que leer, ¿no? Que hay que entender. Rusia busca inversión y necesita inversión China en el Ártico, pero al mismo tiempo, sobre todo en los países del Consejo Ártico, los 8 países del Consejo Ártico, tienen ciertas precauciones, ven con cierto recelo esta política tan no agresiva en términos de militares o de violencia de China en su acercamiento al Ártico, pero Rusia yo creo que es de los pocos países que no son miembros del Consejo Ártico, pero que tiene una estrategia ártica muy articulada desde ya hace varios años, que han ido estudiando y que, bueno, ellos quieren migrar todo el tema a su ruta de la seda. Eso, o sea, es realmente una visión muy comprensiva y de muy largo plazo, como suelen ser las cosas de los chinos, ¿no? Que siempre tienen una visión largo plazista, que no es vista así del todo con simpatía o con total apertura por todos los miembros del Consejo Ártico, ¿no? Siempre hay estos recelos de, bueno, esta es nuestra zona y bueno, vamos a ver cómo se da esta relación. Pero el Ártico sin duda qué bueno que lo comenta, doctora, porque es un gran tema. Yo creo que es de los temas que en México no se conocen mucho y que hay que entrar a conocerlo. Es un tema, yo no diría ya de futuro, es un tema del presente. El Ártico es una región muy importante y sobre todo con los efectos del cambio climático que está teniendo en esa región. Es una región que va a representar retos en la parte comercial por las posibilidades que podría haber de recorte cuando se
empiece a usar ya sistemáticamente la llamada ruta del Mar del Norte, que acorta los costos y el tiempo de los viajes, hasta temas de cuestiones de sobrepesca, cuestiones de turismo depredador, de comunidades indígenas. En fin, hay un mundo de temas que tienen que ver alrededor del Ártico que hay que estar atentos a esos, porque además, pues ya nada es ajeno a los demás. Cualquier cosa que pase en un lugar nos afecta a todos los demás, ¿no? Entonces, pero además Rusia pues tiene una política ártica que es añeja, es de toda su historia. Así es. El tema ártico para Rusia es del 1600, o sea, es de toda su vida, sí. Y digamos que para Rusia el Ártico, simplemente hay que pensar que Rusia tiene 18% del territorio en el Ártico es ruso. Tiene 24,000 kilómetros de litoral en el Ártico. No, o bueno. sea, nada más en el Ártico. Es el 53% de todos sus litorales están en el Ártico. Así es. Pero además hay que entender, el Ártico representa 20% de su PIB. O sea, es fuerte porque además tiene 60% de sus exportaciones que vienen del Ártico, 95% de su producción de gas, 70% de su producción de petróleo viene del Ártico, y eso actualmente, pero cuando se empiecen a dar las condiciones de exploración y explotación de las reservas estimadas que hay en el Ártico por los deshielos ocasionados por el cambio climático, eso va a ser inconmensurable. Entonces, Rusia tiene una gran apuesta en el Ártico. Sí, embajadora, y hay muchos desafíos al respecto. Usted mencionaba el ambiental. Los polos son moderadores del clima en el mundo y están siendo muy afectados por el calentamiento global. Entonces, esto también habla de la enorme vulnerabilidad que tiene Rusia hacia el cambio climático. Pero por otro lado, sí, efectivamente, como lo comenta muy bien, con estas cifras, evidentemente el Ártico es estratégico para el desarrollo de este país y está abarrotado de recursos, ¿no? Hidrocarburos, pero también los nódulos polimetálicos que están en esas latitudes y demás. Sí, sí, muy, muy importante el Ártico. Embajadora, nos preguntan, esta es una pregunta muy buena, digo, nos estamos quedando con poquito tiempo, pero es a propósito de algo que usted comentó sobre percepciones. Le preguntan que cómo miden las percepciones sobre Rusia en México y sobre México en Rusia. Y esto es interesante porque hace un rato usted hablaba de una cierta percepción idealista en nuestro país. Me imagino que influye mucho la vecindad con Estados Unidos y el asumir a Rusia como un posible punto de equilibrio. Y fíjese, embajadora, una anécdota rápida. El otro día a mí me invitaron a dar una conferencia en una universidad británica por Zoom, obviamente, sobre vacunas y COVID. Y yo toqué el tema de la vacuna Sputnik V o Sputnik 5, como también se le llama. Y recuerdo que una persona del público que era británica, una mujer, me interrumpió y me dijo, yo no estoy de acuerdo con la vacuna Sputnik 5. Bueno, yo ni siquiera había terminado de exponer mi tema. Y dice, porque yo nunca me pondría en mis venas una vacuna comunista. Entonces, bueno, yo me quedé pensando, ya no le dije nada, pero me quedé pensando, a ver, la Unión Soviética fue la que vacunó al grueso del mundo entre los 60 y los 70 contra la viruela. Mucha gente no lo sabe, pero las vacunas soviéticas fueron las que ayudaron a erradicar la viruela de la faz de la Tierra. Entonces, esta mujer lo que me está diciendo es que prefiere enfermarse de COVID que ponerse una vacuna comunista, porque así lo dijo, ¿no? Y lo comento por esto de las percepciones, embajadora. O sea, es difícil separar ideología y separar afinidades personales de la realidad. Entonces, esto de las percepciones me parece una pregunta sensacional. Y bueno, le preguntan cómo se miden aquí en México y en Rusia sobre uno y otro. Sí, a ver, yo creo
que no hay así una institución que se dedique a medir así con una metodología específica cuáles son las percepciones de uno y de otro lado. Pero si yo hablo así empíricamente, una cosa que a mí me marcó mucho fue el Mundial de fútbol que hubo en 2018 aquí en Rusia. Llegaron cerca de 50,000 aficionados mexicanos al Mundial de Rusia. No hablé yo con los 50 mexicanos que había aquí, pero sí tuve la oportunidad de encontrarme con muchos mexicanos que fueron a la embajada porque habían perdido su pasaporte o qué sé yo, que me los encontraba en la calle, que me los encontraba en algún evento de promoción de México que hubo durante esos días, etcétera. Y sistemáticamente era lo mismo. Todos me decían, ay, embajadora, qué interesante Rusia, qué simpática es la gente rusa, qué bonito es, qué maravilla Moscú. Y todos me decían después, yo no me imaginaba esto, yo tenía miedo de venir. Yo no sabía si venir porque, híjole, pues qué tal si algo me pasaba. Y cuando yo les preguntaba, bueno, ¿y por qué tenías miedo? ¿De qué tenías miedo? ¿O por qué tenías dudas? No me sabían contestar. Era nada más como esa idea de qué horror, ¿no? Rusia, qué susto, me van a llevar al Gulag, ¿no? O quién sabe qué va a pasar. O mamás que hablaban y nos decían, es que secuestraron a mi hijo. Y pues nosotros decimos, a ver, pues denos sus datos, no sé qué. No, el hijo tenía un día de no comunicarse con la mamá o con la novia, y pues porque andaba de pachanga, ¿no? Estaban, digo, los mundiales son una gran fiesta y demás, pero todos hablaban diciendo, ya lo secuestraron, algo le pasó, hace 10 horas que no se comunica conmigo, ¿no? Entonces, hay todo este halo así como de que qué horror. Y a la hora que les preguntaba a uno, bueno, ¿por qué tenían miedo? Que no, pues quién sabe, en realidad no sabían contestar. Entonces, uno ve que hay estos estereotipos, esta predisposición, que yo creo que son mucho resultado de la desinformación. Desgraciadamente, hay poco conocimiento, tanto en Rusia como en México, sobre lo que es el otro país, porque acá también hay muchos estereotipos en Rusia respecto a México. No negativos, eso sí debo decir, pero siempre hay esto de que piensan nada más en mariachi, o nada más en Frida Kahlo, o nada más en tequila, o en los tacos, ¿no? Entonces, bueno, pues también hay que ir rompiendo esos estereotipos y demás, pero a lo que voy es que es mucho, y es el trabajo nuestro también en gran medida, de ir rompiendo estereotipos y de ir ayudando a que a través de información, a través de ir acercando y tendiendo puentes y todo se pueda conocer más. Y ahí yo creo que una de las cosas más importantes es tratar de impulsar cada vez más el intercambio estudiantil, el intercambio académico, que venga gente que estudie aquí, que se imbuya de lo que es realmente el país, que lo conozca, que vea su realidad in situ, que vea lo que está pasando realmente y que no se quede nada más en lo que ve en la prensa o en los medios. Nosotros aquí en la embajada pues tenemos que estar contrastando todo lo que dice la prensa occidental con lo que dice la prensa rusa y con lo que nosotros vemos, ¿no? Porque son realidades como diferentes. Entonces, yo creo que ese es parte de el venir, el ver realmente qué es lo que pasa. Si ustedes ven el canal Rusia también durante la pandemia, nos dedicamos a hacer algunas entrevistas a mexicanos que viven acá. Y yo cuando les pedía siempre su comentario final, ellos empezaban también siempre diciendo que habían llegado con susto, con miedo y que luego se habían enamorado del país y de su gente y demás. Y siempre que les preguntaba su comentario final, me decían, pues yo invito a que vengan, que conozcan, que realmente vean aquí cómo es la realidad en el país, con su gente y demás. Y yo creo que ese es el gran mensaje, ¿no? Que se pueden acabar con estos estereotipos si uno realmente conoce a fondo la gente y la historia y el país.
Es que sabe que, embajadora, yo creo que tenemos que lidiar con muchos estereotipos que nos ha creado Hollywood por la influencia ideológica y cultural que tiene alrededor de Rusia, ¿no? Hemos visto cantidad enorme de películas donde los rusos son los villanos, son los mafiosos, son los chicos malos, los que quieren destruir al mundo. También de repente, cuando fue lo del 11 de septiembre, empezaron a aparecer árabes por todos lados, ¿no? Como enemigos. Pero mi punto es que las narrativas de Occidente han demonizado a Rusia y eso sí ha permeado en México y en otros países. Entonces, y por otra parte, Rusia sí tiene agencias de información, tiene RT, tiene Sputnik News, pero no logran permear de la misma manera que las narrativas de Occidente, como se dice vulgarmente. Entonces, tenemos que lidiar con eso, embajadora. Y es muy interesante esto que cuenta de las percepciones de los mexicanos que llegaron asustados a Rusia y después quedaron enamorados de Rusia, porque, bueno, aparte que Moscú es una ciudad fantástica, por favor vayan a San Petersburgo y vean el Hermitage, que es uno de los museos más formidables que existen en todo el planeta Tierra. Y no solo eso, ¿no? La música, la literatura, en fin, yo creo que es un país fascinante, pero muy desconocido y muy afectado por estas narrativas que demonizan a los rusos, embajadora. Así es, así es. Bueno, embajadora, se nos está acabando el tiempo, pero sí le quisiera preguntar una cuestión ahora que estamos por celebrar 131 años. El año pasado fue el aniversario 130 de las relaciones diplomáticas entre México y Rusia. Ahora ya vamos a 131 y seguimos acumulando aniversarios. En su opinión, ¿cómo podríamos impulsar el conocimiento y estudio de Rusia en México, en particular en las nuevas generaciones? Y pensando en esta demonización, en esta desinformación, en estos estereotipos que tanto permean, ¿no? Por ejemplo, el tema de la lengua, ¿no? Formidable lo que usted decía, los intercambios entre universidades. ¿Cuál sería su sugerencia o cuáles sugerencias haría usted para impulsar un mejor y mayor conocimiento sobre Rusia en nuestro país y viceversa también? Sí, sí, no, yo creo que, y en eso pues trabajamos muy de la mano con la Embajada Rusa en México. La promoción cultural es fundamental, que haya promoción de las distintas expresiones culturales de cada uno de los países en el otro. Y digamos, tanto México como Rusia somos potencias culturales, o sea, tenemos un bagaje que presumir y que promover y todo. Entonces, esa es por una parte. Y yo creo, como decía, que todo lo que tiene que ver con el intercambio estudiantil, el intercambio académico, es fundamental. A mí cuando fui directora de intercambio académico y becas, me tocó todavía parte de los resabios de lo que eran los grandes programas de becas de Rusia para mexicanos. Nos daban 100 becas al año que eran acumulables para licenciaturas. Entonces, estudiantes venían 5 años y se iban acumulando. Entonces llegábamos a tener, pues hasta a veces hasta 1000 estudiantes mexicanos acá. Y eso yo creo que era una gran cosa. A lo largo de los años, pues por distintas razones, presupuestos y demás, se han ido reduciendo las posibilidades de las becas, pero a mí me da mucho gusto que cada vez más tenemos estudiantes de intercambio, por lo menos. Muchas universidades mexicanas ya tienen convenios con universidades rusas y vienen los estudiantes a hacer un semestre o un año y que son reconocidos como parte del currículum de estudios de la carrera que están cursando. Entonces, eso es muy bueno. Es un poco difícil por el tema del idioma, porque entonces tienen que ser universidades, por lo menos en el caso ruso, pues donde den programas, no hay en español fundamentalmente, son en ruso o en inglés, ¿no? Así es. No son tantas. Pero bueno, esa es una parte que hay que seguir promoviendo. Y la otra es promover también las especializaciones. Un tema que nosotros vimos con gran, pues con gran preocupación durante la pandemia y todo fue cuando
cuando se empezaron a ver los números en México, las estadísticas, de la escasez de especialistas médicos que había en México. Y bueno, Rusia es una gran potencia en cuestiones de medicina, usted lo señalaba muy bien, desarrolladores de vacunas desde hace décadas, con una tradición científica incuestionable, centros de investigación, laboratorios muy buenos. Entonces, una de las cosas que nosotros estamos ahorita tratando de promover es precisamente que haya posibilidades de realización de especialidades médicas aquí en Rusia. Entonces, creo que eso podría ayudar mucho también. No solamente a que se conocieran las culturas, que se rompieran estereotipos, sino también ir armando un bagaje de conocimiento y todo de especialidades que se están necesitando en México, ¿no? Yo creo que eso es muy, muy importante. Y bueno, la pandemia nos ha dejado muchísimas lecciones que tenemos que aprender, que tenemos que tomar y trabajarlas y todo. Y en ese sentido, por ejemplo, pues estamos nosotros también lanzando un diálogo científico. Cuando vino el secretario Ebrard en abril pasado, tuvimos una reunión entre científicos mexicanos y científicos rusos a nivel virtual, que el secretario Ebrard inauguró, y a partir de ahí estamos teniendo este diálogo, inicialmente en tema de vacunas, temas médicos, de aprendizaje, de cómo prepararnos para futuras pandemias, pero que se puede ir expandiendo a otros temas. Ahorita ya empezamos a ver también el tema de la utilización de energía nuclear para cuestiones también médicas, para todo. Aquí hay un gran centro en Dubna, unos 130 kilómetros de Moscú, que precisamente acabo de visitar hace unos días y donde la UNAM está encabezando un clúster de universidades mexicanas que están ya participando con proyectos en este centro de Dubna. Y entonces estamos tratando de tender esos puentes y yo creo que es la manera de ir poco a poco acercando gentes que luego se pueden convertir en replicadores y promotores de lo que es realmente este país, ¿no? Y viceversa, se convierten en verdaderos replicadores y embajadores también de lo que es México y enseñan, promueven una imagen de lo que es México, de sus científicos, de sus estudiantes, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que es una manera de ir avanzando. Sí, embajadora, me hizo recordar casos de especialistas en Rusia, en la Unión Soviética, que se formaron allá. El caso de la doctora Ana Teresa Gutiérrez, el caso del doctor Manuel Becerra, que son generaciones de académicos que ojalá tuviéramos más como ellos. Ellos son referentes para analizar estos temas y ojalá pudiéramos generar una masa crítica con nuevas generaciones de académicos que conozcan a fondo a Rusia y fomenten obviamente esta relación científica, académica. Formidable lo que nos comenta respecto a los recursos humanos para el sector salud. Yo creo que es muy importante reforzar el sector salud de nuestro país, reforzar la capacidad de producir vacunas. Yo creo que en esto Rusia puede ser un referente ineludible y un gran apoyo para nuestra nación, porque efectivamente ellos desarrollaron sectores como el biomédico desde hace mucho tiempo, ya han mantenido estas capacidades que hoy pues colocan a Rusia como el primero que hizo una vacuna contra COVID, independientemente de toda la polémica que se ha generado en torno a la vacuna. Lo cierto es que fue el primer país. En agosto del año pasado presentó su vacuna, después vinieron los demás, Pfizer y Astra y los demás, pero esto habla de una capacidad científica, de una masa crítica, y también me hizo recordar, embajadora, cuando se desintegró la URSS, todo este éxodo de científicos, muchos de ellos llegaron a nuestro país y vinieron obviamente
a nutrir el conocimiento y el desarrollo científico y tecnológico en México. Creo que ahorita la política en Rusia pues es a retener a sus cerebros, ¿sí? Y a compartir su expertise con otras naciones y si se puede repatriar, ¿verdad? Porque pues el capital humano es esencial para el progreso de las naciones. Pero muy interesante este recorrido que nos ha permitido hacer, embajadora, a través de su experiencia personal al frente de nuestra misión diplomática en la Federación Rusa. Yo le quiero agradecer mucho su tiempo, su presencia, y no sé si querría dar un mensaje final para nuestro auditorio. Muchísimas gracias. Bueno, nuevamente agradecidísima por la invitación y por la posibilidad de intercambiar. Yo creo que el mensaje es, ayúdenos a acercarse a Rusia. Yo creo que y la embajada está totalmente a su disposición, totalmente abierta. Cualquier información que crean que les puede ser de utilidad y todo, no duden en contactarnos. Están, bueno, nos pueden seguir en las redes y todo, pero también nos pueden enviar mensajes a través de la página web y demás. Y bueno, creo que el mensaje final es: Rusia es un gran país. La relación entre México y Rusia es sólida, está cada vez en un proceso de consolidación en distintos ejes, como decía, en lo político, en lo económico, en la cooperación, en lo cultural y todo. Pero sin duda, quien hace todo esto es la gente. O sea, si podemos tender puentes de conocimiento entre los mexicanos y los rusos, eso es lo que al final del día va a permear, ¿no? en esta relación y en esta construcción de ser cada vez mejores. Muchas gracias, embajadora. Muchas gracias a quienes nos han acompañado durante esta transmisión aquí en Zoom y en Facebook Live. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos desarrollando un seminario cortito de 5 sesiones los jueves. Este jueves vamos a tener la tercera sesión, justo sobre uno de los temas que estábamos abordando aquí en la entrevista con la embajadora, el poder suave de Rusia. Creo que es interesante hablar de este tema porque Rusia no es solo misiles, Rusia no es solo conflictos, Rusia es muchísimo más, es un país que hay que conocer y justamente el propósito de esta sesión es hablar de ese poder suave, de esa cultura. Hablaremos de cine, hablaremos de la lengua, hablaremos de la diplomacia deportiva, ¿sí? Temas que sin duda han buscado posicionar a Rusia en las relaciones internacionales. Les agradecemos nuevamente su presencia, les pedimos que se sigan cuidando. Muchas gracias, embajadora, muchas gracias a todos. Hasta la próxima.